Muy bien, lo que vamos a ver ahora es historia del arte del Renacimiento. Por supuesto, a lo Mario Rivas, buscando siempre que sea un poco más dinámico y muy sencillo en realidad, muy para chicos incluso. Siempre me enfoqué para dar el Renacimiento más que nada en los artistas. Por lo siguiente, el Renacimiento se le denomina así a un periodo que va aproximadamente entre el año 1350 al 1550, aproximadamente, siempre de forma redondeada, ya que un poco antes de estas fechas se descubrieron vestigios sepultados, digamos, por la erupción de un volcán, el volcán Vesubio. Entonces se investigaron estos restos que estuvieron sepultados en la ciudad de Herculano y la de Pompeya, esta última más conocida todavía, y comenzó una especie de revalorización de lo que fue la Grecia clásica, incluso la Roma clásica, la Roma, ¿no? La Roma antigua. Se revalorizaron las construcciones, las formas escultóricas, las formas pictóricas incluso. Y a diferencia del periodo anterior, de la época anterior, que fue toda la época medieval, que estaba el bizantino, románico y el gótico, ¿sí? Que fue eminentemente cristiano, de estilo cristiano, en donde los autores pasaban a un segundo plano y comúnmente las obras no estaban firmadas. En cambio, con el Renacimiento comenzó a aparecer los nombres de las personas que hacían las obras. Aún se seguía haciendo la temática religiosa cristiana, pero ya había una autoría, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver. Por eso es lo que, para dar el Renacimiento, el arte del Renacimiento, prefiero ir mencionando los nombres de los artistas con sus peculiaridades, con sus características. Así que bueno, como siempre, nuevamente aparecen tres aspectos del arte para analizar: la pintura, la escultura y la arquitectura. Arranquemos con la pintura. Hay muchos artistas. En lo personal he seleccionado a algunos que considero que de alguna manera son los más representativos en cuanto a lo que corresponde al periodo, ¿no? El primero que siempre lo menciono es a Giotto. Este artista es como una especie de eje de lo que fue el gótico, el último movimiento de la época medieval, y el Renacimiento, ¿sí? Todavía tenía muchos vestigios del medioevo, como el uso del amarillo o el dorado, ¿sí? La temática eminentemente religiosa, pero ya había como más soltura que en la época anterior, ¿no? Ya anticipando lo que se venía. Por ejemplo, van a ver que su trabajo es muy escultórico, ¿sí? Hay luces plenas, sombras plenas, aunque no hay sombras proyectadas. Esto es muy característico del Giotto. Por eso se lo llama como muy escultórico. Es como si en realidad no hubiese pintado figuras reales, sino esculturas pintadas. Esa es la característica. El cielo muy plano, con figuras muy separadas y muy distinguidas entre sí, pero como muy nítidas, como tal pueden ver. El siguiente artista que menciono es Botticelli, Sandro Botticelli. Su obra principal, que siempre cuento, es El nacimiento de Venus, porque allí están todas las características de este artista. Para empezar, daba la ilusión de que él
las figuras eran como que tenían una luz interior, es como que la luz sale desde adentro. Por eso es como que tiene una luminiscencia muy especial todas las figuras, no solo las figuras humanas, sino todos los elementos que aparecen aquí. Aquí ya vemos una temática mitológica propia de la época clásica de Roma, porque es el nacimiento de Venus. Aquí la vemos a Venus, que nace en una almeja en el mar y es traída, empujada por los vientos, los záfiros, y recibida por la diosa de la primavera, que le está recibiendo con un manto lleno de flores, ¿sí? Esto es lo que representa esta imagen, ¿no? También tiene el uso de muchas líneas, como se verá más que nada en el cabello, ¿sí? Es muy lineal, también es todo se distingue muy bien las figuras, pero como verán ya se despega bastante de lo que es este trabajo, ¿eh? Hay bastante diferencia, ¿sí? Y se menciona aquí que también están las sombras proyectadas, ¿sí? La sombra que no figuraba en la obra de Giotto, ¿no? El siguiente artista, lo he hecho muy chiquitito aquí, esta obra es una obra súper conocida, probablemente la obra más conocida del mundo. Se llama La Gioconda, también Mona Lisa se la denomina. Esto fue pintado por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci está considerado el hombre ideal del Renacimiento, no porque fuera muy lindo ni nada por el estilo, sino porque era alguien que abarcaba todas las ciencias, además de artista pictórico, también inventaba armas, inventó un sistema de cloacas, inventaba recetas, y creó el antecesor de lo que fue después el helicóptero, la escafandra. O sea, el tipo era realmente un genio, un científico. Y una de sus facciones de la personalidad era el arte, ¿no? Y en esta obra tan conocida, en realidad es muy pequeña la obra, debe ser un poco más grande, así más o menos, un poco más alto de lo que es la pantalla, 40 centímetros, 50, no es una obra grande. Pero ¿por qué es tan conocida? ¿Por qué es tan valiosa esta obra? ¿Sí? Porque antes de esta obra no se pintaba así. Eso en arte es muy valioso. Muchas veces decimos, ¿y qué le ven de lindo a esa obra o a esta obra? Es más lindo esa flor pintada ahí, miren qué lindo pintó, wow, qué dominio. Pero en realidad por ahí es lindo para nuestros ojos, pero no agrega nada importante a la historia. En cambio, Da Vinci con este trabajo cambió la historia de la pintura, tan simple como eso, ¿sí? Aquí para esta obra se ocupó una pintura recientemente descubierta en esa época, que era el óleo, que es una mezcla del pigmento con aceite, entonces le daba como otra textura, más brillo, otra calidad, y sin dudas era más durable en el tiempo. Aparte que se comenzó a pintar ya sobre tela, sobre madera, y esto lo hacía más durable aún. También esta obra representa el estilo de belleza de la época. Si ustedes observan con atención, van a ver que esta mujer no tiene cejas y la frente aquí la tiene un poco afeitada, ¿no? Tenía como una frente más amplia. Para nosotros es realmente horrible, pero es horrible para nuestra época. Para la época de ellos era un signo de belleza, y eso estaba muy bien hacerlo. Por ahí a ustedes les va a causar gracia, pero muy probablemente dentro de 500 años se van a reír de nosotros, de nuestra forma de vestir, de nuestra forma de peinarse. Ahora ustedes se visten y se maquillan y están re lindas y se ven tan lindas. Dentro de 500 años la van a ver tan horribles como nosotros le vemos a
ella, ¿sí? Porque esta cuestión de las modas, de la belleza, entre comillas, va variando en el tiempo, ¿sí? Así que bueno, esta figura representa un modo de belleza de la época. Además, es la primera vez que se hace un retrato, esto es un retrato, ¿sí?, en 3/4 de perfil. Comúnmente los retratos se hacían bien de costado, ¿así?, o bien de frente, ¿sí? Aquí lo hizo en 3/4, o sea, ligeramente inclinado, como se lo puede ver allí. También es la primera vez que se incluye en un retrato las manos. Comúnmente el retrato se hacía hasta el pecho y nada más, cosa de representar la cara, pero aquí vemos las manos. Es la primera vez que se lo hace. También aquí es donde es la primera vez que en un retrato se hace un paisaje. Siempre se hacía un paisaje, no un paisaje, sino un fondo plano con algunos colores y nada más, como si hubiera una pared, una cortina o lo que fuera detrás. Aquí él lo resuelve con un paisaje, ¿sí? Nadie lo había hecho antes. Además, este paisaje es un paisaje ficticio, no representa ningún lugar, es una invención del artista, ¿sí? También aplica en esta obra una técnica que fue creación de él, que se llama el esfumato o esfumado, ¿sí? Van a ver que en los bordes de la figura, ¿sí?, está todo como borroneado, esfumado, no tiene los contornos bien marcados, tal como podemos ver por ahí acá o acá, que teníamos los contornos bien marcados, ¿no? En cambio, en este otro, no. En este otro los contornos son borrosos. Si bien igual esta fotografía no es muy fidedigna, igual se puede percibir este esfumado. Una técnica que se ocupa hasta el día de hoy, incluso ya desde la primaria, desde que son chiquitos, el pasar con el dedo, esto que se borronee y quede más lindo. Bueno, antes de esto no se hacía, ¿sí? Es por eso que esta obra vale tanto. Por eso es tan valioso. Tiene un valor histórico que sin lugar a duda vale. Por eso, ahora espero que, bueno, lo puedan valorar de ese modo. El siguiente artista, también seleccioné esta obra, que también es de Da Vinci, se llama La Última Cena, ¿sí? Hay toda una anécdota en la creación de esta pintura, tardó muchos años en elaborarla, en pensarla. No la voy a contar aquí porque se volvería muy extenso estos videos. Todos estos videos son en realidad muy cortos, porque vos lo voy así diciendo a 1000 por hora. Van a notar que está como, digamos, descascarado, ¿sí? Como que se está borroneando la pintura. Miguel Ángel, que fue contemporáneo de él, Miguel Ángel, un artista que ahora ya lo vamos a ver, lo criticó mucho porque dice que pintó aplicó mal la técnica. Es la técnica del fresco, pero él esperó a que se seque el fondo. Ahora voy a explicar un poco más lo del fresco. Y bueno, y eso hizo que el color quede en la superficie de la pared y bueno, con los años se vaya descascarando. Pero está considerado compositivamente hablando una de las mejores obras que se han diseñado en cuanto a su composición. Una figura en el medio, los apóstoles todos organizados de grupos de 3, ¿sí? La organización de las ventanas, la aplicación de la perspectiva, que ya le vamos a hablar un poquito más, que también es una invención de esta época, ¿no?, del Renacimiento. Muy bien, aquí tenemos la bóveda de la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina está en el Vaticano y es el lugar donde los papas eligen a los nuevos papas, ¿sí? Esta pintura tiene 30 metros de largo, es muy extensa. Ahora en una foto siguiente van a poder apreciar la altura, está a más de 15 metros de alto. Tardó muchos años el artista en pintarlo. El artista se llama Miguel Ángel. Miguel Ángel está considerado el mejor artista de todos los tiempos. Y realmente lo es. Es incomparable.
él se abocó a los 3 rubros artísticos, a la pintura, a la escultura y a la arquitectura. Su forma de pintar era muy colorista, aplicó también la técnica del fresco. Esta técnica consistía en aplicar un sector, digamos, de la pared, una capa de yeso, y mientras estaba húmeda todavía, la idea era pintarla. Entonces, mientras se secaba la pared, esa pared iba absorbiendo el color, ¿sí? El pigmento. Entonces, por más que uno le raspe a esta pintura, igual adquiere una ligera capa. Eso hace que no se desgrane, que el color no quede hacia arriba como si fuese una capa, ¿sí? Porque se mete en la pintura. Por eso, como está pintado de forma sobre una superficie húmeda, es porque se llama al fresco. Aquí lo voy a ampliar un poco, está de costado, pero fíjense, esta es la obra más conocida, seguramente lo habrán visto más de una vez y lo van a seguir viendo, sobre todo con lo de las manos uniéndose. Aquí, el que es Dios le está dando la vida a Adán. Esta obra se llama La Creación, ¿sí? Pintada en la Capilla Sixtina, y muestra todo lo que fue el Génesis, y también estaban algunos profetas, las sibilas, o sea, prácticamente representa una buena parte de lo que es el Antiguo Testamento, ¿sí? Esta es una obra impresionante, ¿sí? Aquí podemos ver lo que es la Capilla Sixtina. Aquí arriba está lo que es la bóveda, como verán es realmente gigante. Aquí al final otra obra de Miguel Ángel que se llama El Juicio Final, que ahora lo vamos a ver, y acá van a poder ver el altar. Fíjense lo que es la puerta. Esta puerta tiene más de 2 metros de altura. Es realmente gigante. No hay lamentablemente ninguna persona aquí parada como para ver el tamaño de esto, pero es inmenso. Verla a mí me conmueve así en una foto. Imagínense el día que la conozco. Algún día será. ¿Por qué no? Así que fíjense, esto es lo que es el interior de la Capilla Sixtina. Aquí tenemos la obra del Juicio Final, esto que estaba acá al fondo, ¿no? Representa lo que dije, ¿sí? Mientras el techo representa la creación del universo, de las personas, la pared esta representa el final de los tiempos, ¿sí? Lo vemos a Jesús aquí, ¿sí? Junto a su madre María, y acá un grupo de gente condenada cayendo hacia el infierno, acá purgándose, y algunos siendo rescatados, ¿sí? Que es lo que dice que va a ser el juicio final. Él pintaba la mayoría de las figuras todas desnudas, así que entre una y otra obra deben haber más de 600 figuras. Es realmente magnífica también esta obra. También tardó varios años en pintarla. Él decía que no era muy bueno pintando y sin embargo se mandó esto. Impresionante, ¿no? Bien, otro artista, también contemporáneo, pero más joven de Miguel Ángel y que Da Vinci, es Rafael. Aquí él aplica una técnica de la perspectiva, que ahora la perspectiva es una técnica en donde los laterales de los edificios o de los objetos se fugan hacia algún punto de fuga en la lejanía, ¿sí? Por eso ven que todo como que es grande y se va achicando, ¿sí? Eso ya vimos en un cuadro anterior, o en una pintura anterior, a ver, aquí, en la de Da Vinci. Ya aquí vemos la técnica de la perspectiva. Bueno, sigamos aquí. Como verán, la escuela de Atenas obviamente ya ocupa una temática plenamente griega, por Atenas, la capital de Grecia, y representa aquí el artista a todos los filósofos y genios, por así decirlo, de la época griega. Está Sócrates, Pitágoras, Aristóteles.
Lo que sí, lo característico, lo llamativo de esto, que si bien representó a estas genialidades de la época clásica, en el rostro de ellos dispuso retratos de personalidades del Renacimiento. Era como que estos genios del Renacimiento, de la época clásica griega, habían vuelto a nacer en la época contemporánea, en el Renacimiento, ¿no? En contemporánea de Rafael. Entonces, por ejemplo, tenemos en esta figura, aquí, el retrato de Da Vinci, y aquí, por ejemplo, la de Miguel Ángel, para nombrar a dos artistas que ya mencioné anteriormente. Muy bien. Esto también es una pintura hecho al fresco. Pasemos a la escultura, ¿sí? Haciendo también uso de las técnicas clásicas griegas. Grecia tenía la costumbre de hacer esculturas en bronce. Entonces este artista del Renacimiento llamado Donatello representó la figura de David, este David que mató a Goliat de un piedrazo, aunque acá la ha hecho con una espada, lo hace en bronce, ¿sí? Representa un adolescente, que eso ahora, según la Biblia, es un adolescente, este chico David. Muy diferente al David que representó Miguel Ángel, el mismo que había pintado la Capilla Sixtina, hizo esta figura. Esta figura tiene 3 metros de altura, imagínense, es inmenso. Si 3 metros de altura quiere decir que una persona debe ser del alto de la pierna, ¿eh? Así hasta ahí llegará la persona. Es realmente gigante. Lo hizo de un bloque que nadie quería trabajar. Esto está hecho en piedra, ¿eh? Ustedes imagínense tallar esto en una piedra. Es impresionante. Hacer la calidad muscular, las venas, el cabello, es realmente impresionante hacerlo en piedra. Decían los contemporáneos de Miguel Ángel que era tal el dominio que tenía de la piedra que cuando Miguel Ángel tallaba lograba sacar pedazos grandes del tamaño de un puño. Y el propio Miguel Ángel decía que él ya veía la figura dentro de la piedra, que lo único que él hacía era sacar los que estaba sobrando, ¿sí? Era tal el manejo y la habilidad de Miguel Ángel al hacer sus tallas que lo apodaron el Divino, porque consideraban que era el mismo Dios el que manejaba sus manos, ¿sí? Esa categoría no la tuvo nadie. Van a ver también que tiene una mirada así como de malo, ¿sí? Una mirada terrible. Y esa es una expresión muy típica que representa siempre Miguel Ángel. En italiano es terribilité, ¿sí? El famoso terribilité de Miguel Ángel, ¿no? Van a notar lo siguiente: si las manos, los pies y la cabeza es un poco más grande de lo normal. Tras que era difícil trabajar en piedra, hacer una persona en tamaño piedra, el tipo representó a un adolescente, para variar, ¿sí? En plena tensión, apuntando ya a Goliat. Aquí está la gomera y en sus manos tiene una piedra, ¿sí? Así que él mismo decía que era muy bueno en la escultura y realmente lo era. Otra escultura muy conocida de Miguel Ángel es esta, que es la Piedad, que representa a María, también es una escultura hecha en piedra mármol, a María con su hijo Jesús muerto en el regazo. Y es muy contrastante todo este pliegue, este trabajo de pliegues como es de la ropa, con lo de la figura. Y es tal la genialidad que fíjense, ¿sí? Que no solo representó ciertos detalles del cuerpo, ¿sí? Los pliegues, sino la forma en que se amolda el cuerpo al movimiento, ¿sí? Fíjense, las manos de María empuja la musculatura y fíjense cómo... ¿Qué calidad hay que tener para hacer eso? Sin lugar a dudas.
Aquí no se alcanza a ver, pero en este cinturón está tallado el nombre de Miguel Ángel. Cuando se estrenó la obra hubo gente que dijo que en realidad él no lo hizo. Entonces él, de enojado porque era muy chinchudo, él talló su nombre en una sola noche. La habilidad de este señor. Muy bien, esto es Miguel Ángel, considerado el mejor artista de la historia. Muy bien, pasamos a arquitectura. Como siempre les digo, se trabaja 3 rubros, o se estudian 3 rubros en historia del arte: pintura, escultura y arquitectura. Lo primero que vamos a ver es la Catedral de Florencia, que se destaca la cúpula. Comúnmente tardaban tantos años en hacer una construcción que eran varios arquitectos los que construían, ¿no? Y acá lo más destacado de esta obra decía que es la cúpula, y bueno, justamente la cúpula fue realizada por el arquitecto Brunelleschi. Y Brunelleschi también tiene el crédito de haber creado la técnica de dibujo de la perspectiva, esto que aplicaban Rafael y Da Vinci en los trabajos que vieron anteriormente, lo de fugar los laterales hacia un punto en el horizonte. Bueno, la invención es de este señor, de este arquitecto. Él inventó esa técnica de dibujo. Así que si a alguno no le gusta la técnica, échenle la culpa a él, a Brunelleschi. Bueno, esta obra es realmente admirable. Acá uno no dimensiona el tamaño de esto, pero acá hay más de una cuadra, hay más de 100 metros. Solo la cúpula de aquí a este punto, a este otro punto, tiene 52 metros de largo, es decir, es media cuadra. Si acá abajo caminamos, es media cuadra. Imagínense una manzana de sus casas, ¿sí?, en donde viven. Bueno, esto tiene media cuadra. Ustedes imagínense metiéndose acá abajo y ver semejante cúpula, un vacío de 50 metros. Es una maravilla arquitectónica, ¿sí? Para sujetar semejante peso, él no lo hizo plenamente semicircular, sino ojival, es decir, lo acható un poco, ¿no? Como verán, es un óvalo achatado. Lo dispuso en paredes verticales, el tambor, le puso nervaduras, ¿sí?, para sujetar la fuerza de esto. Y además construyó pequeños elementos a los costados, con también pequeñas cúpulas que hacen que se distribuya todo ese enorme peso, ¿sí? Incluso van a ver acá unas pequeñas rayitas anaranjadas, ¿sí?, que también hacen que se descanse más aún el peso. Hay que conocer mucho de física para hacer semejante obra, ¿no? Hace un rato mencioné que las obras tardaban tantos años en construirlas que, bueno, las construían en varias etapas. Una obra muy conocida para el cristianismo es obviamente la Basílica de San Pedro, ¿sí? Esta Basílica de San Pedro fue iniciada en el Renacimiento de manos del artista Bramante, ¿sí?, del arquitecto Bramante. Bramante diseñó este plano, es decir, una planta de cruz griega, ¿sí?, dispuesta y circunscripta, digamos, en un cuadrado, ¿sí? Este fue el diseño original. Aquí tenemos una alzada de lo que podría ser, ¿sí? De esto quedó muy poco, porque antes de finalizar su obra, falleció. Entonces tomó la posta otro artista, que se llama, adivinen cuál, el mejor artista de la historia. ¿Cuál era? Miguel Ángel, por supuesto. Miguel Ángel respetó esta estructura hecha por Bramante, pero claro, faltaba toda la parte de arriba, la cúpula, que es lo que se encargó de hacer Miguel Ángel. Aquí verán ya la obra terminada. Como verán, es bastante distinta toda esta estructura, ¿sí?, porque esta estructura en realidad ya fue cambiada posteriormente
porque también Miguel Ángel murió, ¿viste? Que la gente se muere. Y bueno, y el otro artista ya pertenecía al barroco. Igual lo vamos a mencionar, ese artista se llama Bernini, el arquitecto Bernini. Miguel Ángel lo que hizo es la cúpula de la Basílica de San Pedro. Fíjense las diferencias, ¿no? Acá Bramante había diseñado algo más sencillo, también tiene una linterna, una cúpula, un tambor, ¿sí? Pero Miguel Ángel le hizo algo más, por así decirlo, sofisticado, le agregó más detalle, le puso columnas, pilastras, nervaduras, una linterna más compleja, ¿sí? Así que esta es la obra. Aparte, la hizo como más imponente, más al estilo. Él agregó ventanillas para que entre luz, desde la cúpula tenga iluminación propia, no solamente de la linterna, sino también de partes de la cúpula, ¿no? Así que esta es la obra del arquitecto Miguel Ángel. Y no solo hizo esto, hizo muchas obras más. Todos los arquitectos que acabo de nombrar en realidad hicieron mucho más cosas. Nombro por ahí lo más destacado o más conocido, incluso si se quiere. Obviamente después vino el arquitecto Bernini y obviamente terminó en esto, en esta cosa inmensa. Pero ya no voy a hablar de esto porque eso ya corresponde al barroco. Así que bueno, esto ha sido la pintura, la arquitectura y la escultura de Renacimiento.